Amigos, bienvenidos a Estambul. El Club Viajeros Solitarios, por tercera vez en su historia, se ha acercado a Turquía y en un día luminoso del mes de abril estamos empezando la visita de Estambul. En estos momentos estamos sobre Sultanahmet, la parte quizás más antigua de esta ciudad en su parte europea, y vamos a comenzar la visita viendo el Palacio de Topkapı. Nos quedan 3 largos y fantásticos días para recorrer esta ciudad que podríamos poner entre las 5 más bellas e importantes en la historia del mundo. ¿Quieren seguirnos? ¡Vámonos! Para hacer las cosas con cierto orden, nuestro viaje a Turquía forzosamente tenía que empezar por Estambul. A nuestro entender viajero, una de las 5 ciudades más fascinantes de la Tierra. Estambul fue conocida históricamente primero como Bizancio, después como Constantinopla, y en la actualidad es la ciudad más poblada de Turquía y el centro histórico, cultural y económico del país. Fue sucesivamente capital de estados soberanos como el Imperio Romano, el Imperio Bizantino, el Imperio Latino y finalmente del Imperio Otomano, hasta que en 1923 finalizó la ocupación de Constantinopla. Hablamos de una ciudad transcontinental ubicada a caballo de Asia y Europa, sobre el estrecho del Bósforo que separa Asia y Europa, situada entre el Mar de Mármara y el Mar Negro, con 15 millones de habitantes, 2 de sus terceras partes viviendo en la parte europea, lo que la convierte en una de las ciudades más pobladas del mundo y la más poblada de Europa. Gran parte de los monumentos históricos de Estambul se hallan en el barrio histórico conocido como Sultanahmet, y por aquí comenzaremos nuestra visita. Pasamos ante la bellísima Santa Sofía, que visitaremos más tarde. Pero nuestro primer objetivo en esta primera mañana era el Palacio de Topkapı, uno de los lugares más interesantes de Estambul, que ha sido el símbolo más claro del poder otomano durante 500 años. Hoy en día es un palacio-museo abierto al público, pero recordemos que fue utilizado como residencia oficial de los sultanes durante más de 400 años, en concreto desde 1465 con Mehmed II hasta 1853, momento en que se mudaron al Palacio de Dolmabahce, debido a la comodidad que implicaba vivir en un palacio mucho más moderno. Cuenta con una situación privilegiada en lo alto de la colina de la ciudad antigua, lugar perfecto para controlar todos los rincones de la ciudad. Iniciamos la visita por el acceso de la Puerta Imperial, que nos situó en los jardines de la entrada, y de la iglesia de Santa Irene, la más antigua de la ciudad. El verdadero artífice del Palacio Topkapı fue el sultán Mehmed II, quien la construyó para fijar allí su residencia. Tardaron unos 20 años en terminarlo, ocupando varios edificios que rodeaban 4 grandes patios, e inicialmente se utilizó también como sede del gobierno. En el segundo patio encontramos este bello edificio al que llaman el Diván o Küvealtı, la cámara del Consejo Imperial. El diván era convocado 4 veces por semana por el gran visir y lo formaban el Şeyhülislam, segunda autoridad religiosa del reino, los ministros y los señores de Anatolia y Rumelia, entre otros. En la sala todavía permanece el largo diván en el que se sentaba el consejo privado a deliberar sobre las cuestiones de Estado y sobre las que el sultán decidía en última instancia. También aquí uno de los visires escuchaba las quejas y peticiones del pueblo y luego las leía en la reunión de los visires. Además, este espacio también se utilizaba para fiestas religiosas, reparto de dulces o ejecuciones. Junto a él se halla la Torre de Justicia, la sala de reliquias sagradas, que hoy en día no se podía visitar. Contiene objetos de los profetas de tradiciones abrahámicas, incluyendo la túnica de Mahoma, el bastón de Moisés, la espada de David y una vasija de Abraham. Ahorcada sobre el estrecho del Bósforo se asienta una de las ciudades más variopintas y ricas en historia del planeta. Estambul, la remota Constantinopla, la antigua Bizancio, la capital del Imperio Otomano. Y en su barrio histórico de Sultanahmet, en su extremo inferior, dominando el Mar de Mármara a su derecha y el Bósforo con el Mar Negro al fondo a su izquierda,
se ubica este que fue el gran palacio de su imperio, el Palacio Topkapi. Solamente atravesando bellos jardines interiores del palacio llegamos a las murallas sobre el Cuerno de Oro, un estuario de 7,5 kilómetros de largo en forma de cimitarra que se une al Bósforo justo en el punto en que el estrecho entra en el Mar de Mármara, formando una península en cuya punta está la vieja Estambul, la antigua Bizancio y Constantinopla, y el Palacio Topkapi que ahora estábamos visitando. Antes de finalizar nuestra visita al palacio, visitamos sus enormes cocinas. Sus dimensiones son grandiosas y ayudan a comprender el elevado número de personas que habitaban el palacio y la ingente cantidad de comida que se necesitaba para la alimentación diaria. Se habla de la presencia de cientos de cocineros y de hasta 200 camareros, necesarios para servir al sultán y al resto de los comensales. Habíamos comenzado la visita a las 9:30 de la mañana, cuando el recinto apenas contaba con visitantes. Pero transcurrida 1 hora y media, los enormes jardines de Topkapi comenzaban a llenarse de los más variopintos tipos de turistas. Desde cruceristas en visita de mediodía, hasta grupos de mujeres musulmanas procedentes de países árabes cercanos. Ya en el exterior, una multitud lo inundaba todo. Y es que en esta parte baja de Sultanahmet se concentran los monumentos más destacables de Estambul. Ya habíamos visitado Topkapi, pero a su lado se halla Santa Sofía, y muy cerca la Mezquita Azul y el hipódromo, y nosotros deseábamos visitarlos todos. Comenzamos por la fantástica Basílica de Santa Sofía. Es difícil describir lo que se siente al recorrer la obra más colosal y sagrada de la época bizantina. Estábamos en Santa Sofía, Hagia Sofía, la iglesia de la Sagrada Sabiduría, hoy Museo Hagia Sofía. El sueño de Justiniano ha mudado tantas veces su piel como la propia ciudad, fusionando culturas y credos en una prodigiosa obra que en su día fue la mayor iglesia del mundo cristiano, la mezquita principal de Estambul durante 400 años y que hoy se presenta como museo. Entre hermosos mosaicos bizantinos, imponentes columnas, enormes medallones que nos hablan de Alá, Mahoma y los primeros califas, y ventanas vidrieras e incontables lámparas de bronce que alumbran su potente fisonomía, generando un hipnótico juego de luces y sombras. Un delirio visual que te golpea con fuerza al contemplar su conjunto desde la inmensa nave central y que se multiplica cuando accedes a la galería superior para admirarla desde una nueva perspectiva. El siguiente monumento que visitamos en Sultanahmet fue la cisterna de Yerebatán, también conocida como cisterna de Justiniano. Estamos en uno de los rincones más sorprendentes de Estambul. Bajo tierra, ante un gigantesco espacio poblado por 336 columnas que emergen de un depósito subterráneo capaz de almacenar hasta 100.000 toneladas de agua. Un palacio sumergido, que debe su nombre a la antigua basílica sobre la que se construyó, creado para proveer de agua a los palacios imperiales bizantinos. Recorrimos un juego de pasarelas de madera que nos ayudaron a descubrir los diferentes tipos de columnas y capiteles que se alinean con precisión, convirtiéndolo en un escenario único, marcado por luces y sombras. Eludiendo a la leyenda que amenaza con cambiarte la piel por piedra mirando fijamente las dos cabezas de la medusa que hallamos en la parte noroeste de la cisterna basílica. Están colocadas al revés y de lado para que, según cuenta la mitología griega, no consigan petrificarte. Para completar el póker de ases que forman los monumentos de esta península, tras la cisterna de Justiniano nos dirigimos a pie a la preciosa mezquita de Sultanahmet, o como nosotros la conocemos, la Mezquita Azul. Coincidiendo con nuestra llegada, de su interior estaba saliendo una guapa pareja de novios. ¡Suerte, amigos! La Mezquita Azul parece retar la grandiosidad de su famosa vecina Santa Sofía,
desde que el sultán Ahmed I mandara construirla en 1609. A sus pies la vista se pierde en la cascada de cúpulas, en sus más de 200 ventanales y en sus 6 minaretes que la delimitan y la hacen única. El objetivo de estos 6 minaretes no era otro que competir con la mismísima Meca, igualando su número de torres. La ofensa, que quedó saldada con la construcción de un 7º alminar en la mezquita de Arabia Saudita, que actualmente tiene 7. Guiños históricos al margen, lo cierto es que esta mezquita, además de ser la más visitada y la más grande de Estambul, es la más bella entre las bellas, la más imponente y espectacular de cuantas se dan cita en esta ciudad que navega entre 2 continentes. El gran patio central, con su fuente para las abluciones, sus 20.000 azulejos de iznik que aportan la tonalidad azul por la que es conocida, sus vidrieras llegadas de Venecia, su cúpula principal que se eleva hasta los 43 metros de altura. La mezquita azul es el reflejo de la perfección, de la simetría absoluta, una sobrecogedora aproximación a la cultura islámica, obra maestra del arquitecto Mehmet Agha, que hay que contemplar con calma, sentado en sus alfombras tejidas en los telares imperiales y forzando el cuello para levantar la mirada y captar cada uno de los detalles de este templo, alzado por honra a Alá, y donde hombres y mujeres debemos ocultar cualquier atisbo de nuestra desnudez occidental con telas y pañuelos. Lástima que hoy una ingente masa de ruidosos turistas no nos permitiese disfrutarla como ella se merece. En los bellos jardines exteriores, gran número de creyentes musulmanes, sentados al tenue calor del sol de primavera, hacían sus rezos junto al templo. Junto a la mezquita azul hallamos los vestigios de lo que fue el gran hipódromo, el centro neurálgico de la Constantinopla romana y bizantina. Cuesta imaginarlo, pero en su día, este campo rectangular, dedicado a espectáculos hípicos, llegó a acoger más de 100.000 espectadores. En el extremo sur se encuentra la columna de Constantino, que conmemora la declaración de Bizancio como la nueva capital del Imperio Romano. Y unos metros más adelante, el obelisco de Tutmosis III, el monumento más antiguo de Estambul, que se trasladó desde Luxor a Constantinopla por orden de Constantino el Grande. Nuestra visita continuó atravesando la columna vertebral de Sultan Ahmed, recorriendo su céntrica avenida de Yenisirseler Kadesi, que nos estaba llevando al que sin duda es el punto de mayor atracción de los millones de turistas, con o sin arraigo cultural, que visitan Estambul. Hablamos del archiconocido Kapali Çarşı, para nosotros el Gran Bazar. Estábamos junto al corazón vivo de esta inigualable Estambul, que a esta hora de la tarde, quizás para enamorarnos más todavía, nos regalaba su sonido más real. El Gran Bazar de Estambul, Kapali Çarşı, es uno de los mercados más grandes y antiguos del mundo, que ha logrado fama mundial. El área cubierta tiene 45.000 metros cuadrados y en él trabajan unas 20.000 personas. Diariamente lo visitan entre 300 y 500.000 personas, dependiendo de la época del año. En su interior hay más de 3.600 tiendas que se distribuyen en 64 calles, y para acceder o salir del recinto hay 22 puertas perfectamente numeradas. Los orígenes del Gran Bazar se remontan a la época de Mehmed II, cuando en 1455
construyó cerca de su palacio el antiguo bazar Eski Bedesten. Y como en otras muchas ciudades, a su alrededor fueron apareciendo talleres de artesanos, formando calles gremiales. Con el tiempo las calles fueron cubiertas y poco después todo el complejo fue amurallado. Visitar Estambul y no adentrarse en el Gran Bazar sería como viajar a Marrakech y no recorrer su zoco. Sus miles de puestos de colores son un paseo obligado que te llevará todo el tiempo que tú quieras dedicar. Tras la visita, regresamos a nuestro hotel, pasando bajo el acueducto de Valente, un antiguo acueducto romano situado en la parte europea de Estambul, cuya construcción finalizó bajo el reinado del emperador romano Valente en el año 368, aunque las obras probablemente comenzaron bajo Constantino I el Grande. El centro vivo de Estambul se centra en el entorno de la plaza Taksim y allí se encontraba nuestro hotel. Si uno preguntara a un estambulí sobre cuál es el centro de su ciudad, pocos mencionarán los grandes monumentos de Sultan Ahmed, sino que todos dirigirán su vista hacia la avenida Istiklal, la arteria por donde late la vida del Estambul moderno. Oficialmente esta calle peatonal se la conoce con el nombre de Istiklal Caddesi, la Avenida de la Independencia en español, aunque en muchos lugares aún se menciona con su antigua denominación de Grand Rue de Perak. Pero lo más curioso es que los turcos muchas veces la denominan erróneamente como Taksim, plaza en la que nace esta increíble calle plena de ambiente de día y de noche. A lo largo de esta superanimada calle, cada poco un grupo de jóvenes estará tocando música, que aunque siendo actual no pierde su esencia turca. Finalizada la cena, nuestro grupo casi al completo, nos dimos el lujazo de sentirnos estambulís y disfrutamos del increíble ambiente que se vive en esta calle y sus aledaños. Para entender el alma de Istiklal es necesario tener en cuenta que la calle y su entorno estuvieron habitados históricamente por las minorías religiosas cristianas o judías y por personal de las antiguas embajadas, que le confiere este carácter menos musulmán y más próximo a los bulevares de otras capitales europeas. Istiklal Caddesi está considerada como una de las calles más transitadas del mundo, alcanzando varios millones de personas al día, hasta bien entrada la madrugada. Una marabunta sorprendentemente diversa que abarca desde los jóvenes que buscan ocio, hasta el turista procedente de los países árabes, pasando por la clase media turca que busca adquirir bienes de consumo, o el visitante extranjero que acaba de hacerse un injerto de pelo. Y cómo no, nosotros, viajeros del mundo. Estamos en Asia. Nuestro segundo día en Turquía, en Estambul, hemos despertado en Europa, en el barrio de Pera, en el centro de la parte europea, y hemos atravesado el puente que tienen ustedes detrás y nos hemos plantado en Asia. Espronceda lo decía muy bien, Asia a un lado, al otro Europa, y en el centro Estambul. Estamos en la colina de Kamlika, con una de las más grandes mezquitas que tienen en la parte asiática, en una colina que nos da una perspectiva sobre el Bósforo, sobre el principio del mar de Mármara, sobre los puentes que atraviesan la ciudad, bastante interesante. Vamos a pasar un rato en esta parte asiática y luego regresamos nuevamente a Europa. Please, plus. ¿Quieren seguirnos? Ahí vamos. El nuevo día de visitas en esta capital transcontinental, asentada a caballo de Asia y Europa, quisimos comenzarla acercándonos a la parte asiática. Atravesando el llamado primer puente o puente Bósforo, construido en 1973 sobre el estrecho del Bósforo, en menos de media hora estábamos abandonando la vieja Europa y adentrándonos en el continente asiático. Hasta 1973,
Los miles o quizás millones de personas que diariamente transitan en esta ciudad entre un continente y otro, solo podían hacerlo navegando el amplio estrecho del Bósforo. Este puente Bósforus tiene una longitud de 1074 metros y posee 6 carriles, 3 de cada lado. Sin embargo, el puente más largo de Estambul es el Fatih Sultan Mehmet, situado y construido en 1988 con una longitud de 1090 metros y que se sitúa casi a 5 kilómetros al norte del primer puente. Nos hallábamos en la colina Kamlika, un lugar poco frecuentado por el turismo, pero desde donde se tiene una de las mejores vistas de la ciudad de Estambul y su espina dorsal, el estrecho del Bósforo. El Palacio Beylerbeyi es un antiguo palacio de verano otomano de Estambul que ofrece unas vistas magníficas del Bósforo y de la ciudad vieja, contemplada desde el lado asiático de esta ciudad multicontinental. El nombre del Palacio Beylerbeyi significa Palacio de Señores de Señores, y esta estructura sirvió de residencia de verano a los emperadores otomanos a partir de la década de 1860. El sultán Abdulaziz la concibió como un pequeño lugar donde entretener a los jefes de Estado que visitaban Estambul. Entre los importantes huéspedes del palacio destaca la emperatriz Eugenia de Montijo y el duque Nicolás de Rusia. Hoy en día está abierto a todos los visitantes que son bienvenidos para pasear por el palacio y admirar su grandeza.